Antes de mencionar las evidencias que relacionan la actividad física como parte del tratamiento de personas que desarrollaron la enfermedad de COVID-19, es necesario hacer un viaje al pasado y revisar algunos antecedentes. En 2002, el SARS-CoV, un virus nuevo y totalmente desconocido hasta ese momento, pasó de pequeños mamíferos a seres humanos en China. El brote alcanzó rápidamente proporciones globales, causando una epidemia que se logró contener en el año 2004. El SARS, síndrome respiratorio agudo severo o grave, es una enfermedad grave de neumonía. La infección con el virus provoca una molestia respiratoria aguda, dificultad respiratoria intensa y algunas veces el tratamiento incluye asistencia mecánica. El SARS pertenece a la familia del coronavirus, el mismo que causa el resfriado común. La Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica clasificaron a este virus como SARS-CoV, un tipo de coronavirus no conocido con anterioridad en seres humanos. En este contexto, en el año 2005, investigadores chinos, a cargo de Herman Moon y Chen Lao, hicieron un ensayo para averiguar los efectos de un programa de entrenamiento en pacientes que se recuperan del SARS. Este trabajo es un antecedente muy frecuentemente citado por los investigadores actuales. Intentan averiguar si el ejercicio físico puede contribuir a la recuperación de los pacientes de COVID-19 y, en caso de que así fuera, qué tipo y qué dosis serían las más efectivas. El objetivo de estos investigadores fue evaluar la efectividad de un programa de entrenamiento físico sobre el rendimiento cardiorrespiratorio y músculo-esquelético y la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes que se estaban recuperando del síndrome respiratorio agudo severo. Se llevó a cabo un programa de entrenamiento físico supervisado de 6 semanas de duración. Se incluyeron 133 pacientes. Se midió aptitud cardiorrespiratoria, la prueba de caminata de 6 minutos y un test para predecir el consumo máximo de oxígeno, rendimiento músculo-esquelético a través de fuerza isométrica de los músculos deltoides y glúteos, fuerza de aprehensión manual, pruebas de flexiones y flexiones de brazo en 1 minuto, y se aplicó una encuesta validada para medir calidad de vida. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en 2 grupos, grupo control y grupo de ejercicios. Después de 6 semanas de entrenamiento se mostró una mejora significativa mayor en el grupo de ejercicios en cuanto a la capacidad cardiorrespiratoria y al rendimiento musculoesquelético. Los efectos sobre la calidad de vida relacionada con la salud no fueron estadísticamente significativos. Los autores concluyeron que el programa de entrenamiento físico fue eficaz para mejorar la aptitud cardiorrespiratoria y musculoesquelética en pacientes que se recuperaban del SARS. Sin embargo, la calidad de vida relacionada con la salud no se vio afectada por el entrenamiento. Los autores sugieren que se necesitan más investigaciones al respecto. ¿Qué se entiende por rehabilitación y qué relación tiene esto con la actividad física? Según la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno. Dada la complejidad en la que se presenta la enfermedad del COVID-19 y las múltiples secuelas y complicaciones, las cuales no son idénticas en todos los pacientes, el abordaje de los programas de ejercicios físicos deben ser individualizados según cada caso y consensuados con otros profesionales de la salud. Sin embargo, existen en la comunidad científica ciertos consensos que permiten crear lineamientos de intervención generales. En primer lugar, como se comentó en el capítulo anterior, el ejercicio tiene un efecto protector frente a las infecciones debido a que fortalece el sistema inmunológico. Habíamos dicho que las personas activas que desarrollan COVID-19 tienen mejor pronóstico y no desarrollan el modo grave de la enfermedad en comparación a los sedentarios y o a quienes poseen obesidad y otros factores de riesgo. En ese sentido, el estudio de Martín Sánchez y Nogueras en 2021 fortalecen la hipótesis al indicar que el ejercicio físico tiene un factor protector en la enfermedad de COVID-19. El ejercicio regular, al menos 5 días a la semana, resultó ser la opción más adecuada para prevenir los síntomas de la enfermedad. El ejercicio intenso logró mayor efectividad que el ejercicio moderado en el control de la gravedad de la enfermedad. En segundo lugar, y como se comentó anteriormente, existen evidencias de que un programa de ejercicio supervisado en pacientes que fueron infectados con coronavirus contribuye a su recuperación, pero aún quedan muchos interrogantes abiertos entre los especialistas. ¿Cuándo comenzar el programa? ¿Qué tipo de ejercicios es más conveniente? ¿Es riesgoso hacer ejercicio? Todos los pacientes califican
para beneficiarse de un programa de ejercicios? ¿Cuáles son las recomendaciones actualmente vigentes? Entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer actividad física post-COVID? Las personas que tuvieron COVID-19 tuvieron experiencias diferentes. Algunos individuos no tuvieron ningún síntoma. Otros, en cambio, desarrollaron la enfermedad con diversos síntomas. En estos casos, los síntomas más comunes incluyeron fiebre, escalofríos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos, pérdida de olfato y del gusto, erupción cutánea, síntomas parecidos a los de un resfriado, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, dolor de cabeza y o dolores musculares. La mayoría de las personas que han tenido COVID-19 suelen recuperarse en un promedio entre 7 a 14 días, pero algunos tardan más en recuperarse. Esto se conoce como COVID prolongado y se produce cuando los síntomas duran desde semanas a meses después de haber sido infectado por primera vez. Los síntomas prolongados de COVID pueden incluir fatiga, confusión mental, dolor de cabeza, dificultad para respirar, frecuencia cardíaca acelerada, mareos, depresión y ansiedad. Por lo tanto, es necesario clasificar a qué grupo pertenecen los individuos antes de retornar o comenzar a realizar un plan de ejercicio físico. La comprensión actual de la recuperación de COVID-19 es limitada, pero la investigación preliminar ha destacado varias preocupaciones importantes. En primer lugar, el potencial de lesión cardíaca, incluso por miocarditis viral. Esto es muy importante, ya que hacer ejercicio en la presencia de miocarditis se asocia con un aumento de morbilidad y mortalidad. Las personas que fueron hospitalizadas suelen tener este tipo de complicaciones, por lo que deben ser cuidadosamente observadas. Las complicaciones tromboembolíticas, como la embolia pulmonar, son también asociadas con COVID-19. Efectos a largo plazo sobre los pulmones no se conocen actualmente, pero algunos datos sugieren deficiencias persistentes en la función pulmonar y en la capacidad de hacer ejercicio en supervivientes. También se reportan trastornos psiquiátricos primarios, como la psicosis, incluso secuelas psicológicas como trastorno por estrés, ansiedad y depresión. El trabajo de Rone en 2020 realizó una revisión sistemática de datos e investigaron la función física y los resultados del estado físico en personas infectadas con SARS-CoV versus controles sanos. Cuantificó la recuperación de la función física y el estado físico después de la infección y observó los efectos del ejercicio después de la infección. Sus resultados mostraron que la función física y el estado físico se deterioran después de la infección por coronavirus y que la deficiencia puede persistir hasta 1 o 2 años. Agostini informa que durante el tiempo de recuperación de la enfermedad los pacientes pueden someterse a periodos prolongados de reposo en cama, lo que lleva al síndrome de inmovilización, asociado con disfunción respiratoria, las cuales podrían requerir intervenciones de rehabilitación multidisciplinarios. La inmovilización prolongada conduce a debilidad muscular, falta de condición motora, equilibrio y deterioro postural, además de requerir de las articulaciones, dolor y limitación, que tienen un fuerte impacto en el estado general de los pacientes. Se suma el síndrome de postcuidados intensivos en pacientes que estuvieron en unidades de terapia intensiva. Se han observado alteraciones neurológicas y de los sentidos. Todas las complicaciones y los síntomas mencionados, especialmente en los casos de COVID grave y o prolongado, afectan seriamente el regreso a la actividad física, por lo que deben ser individualizados y considerados en el momento de diseñar el plan de rehabilitación física. ¿Cuándo es seguro regresar a la práctica de actividad física? En 2021, Frutos Rebollos, en un trabajo publicado por la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, propone utilizar la rehabilitación domiciliaria como estrategia de intervención en la recuperación de los pacientes. La rehabilitación podría prevenir la incidencia de complicaciones asociadas al proceso de la enfermedad. El hecho de permanecer en cama mucho tiempo produce un marcado desacondicionamiento físico que dificulta volver a la funcionalidad previa. Por lo tanto, los pacientes con infección por COVID pueden beneficiarse de un protocolo de tratamiento rehabilitador en función de sus necesidades físicas. La rehabilitación domiciliaria está destinada a pacientes con infección por COVID con cuadros leves o moderados que no precisaron ingreso hospitalario y permanecen en su domicilio, y pacientes con infección moderada o severa que requirieron atención hospitalaria
pero se encuentran en fase de alta hospitalaria. La rehabilitación domiciliaria debe ser individualizada y recomendada según las características de cada paciente, con el claro objetivo de mantener o recuperar la funcionalidad y el estado basal previos a la infección, implicando el entorno familiar en el proceso de recuperación y realizándose en un lugar tranquilo y adecuado como es el hogar. Siguiendo la literatura y la evidencia existente hasta el momento, la intervención rehabilitadora domiciliaria debe incluir la educación del paciente, ejercicios de propiocepción, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y fisioterapia respiratoria para el manejo de secreciones y la mejora de la sensación disneica. Cualquiera de estas intervenciones debe finalizar inmediatamente si aparece cualquiera de los siguientes parámetros: aumento de temperatura corporal superior a 37 grados, disnea intensa que no ceda pese al reposo, dolor o depresión en el pecho, dificultad respiratoria, tos intensa, mareo, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones o inestabilidad. En 2021, un grupo de expertos a cargo de Salman, basándose en evidencia y en consensos, proponen un enfoque pragmático para volver a la práctica segura del ejercicio de forma gradual. Los investigadores argumentan que una proporción de personas que experimentaron la enfermedad tienen una recuperación lenta y prolongada, especialmente cuando se intenta volver a los niveles previos de actividad física. Además, cada vez existe más evidencia sobre las posibles complicaciones a largo plazo como trastornos cardíacos, pulmonares y psicológicos. Se sugiere un enfoque prudente, gradual, individualizado y basado en la tolerancia subjetiva de la actividad. Los investigadores proponen, primero, estratificar el riesgo de los pacientes antes de regresar a la actividad física en personas que han tenido COVID-19, pacientes con síntomas continuos que tenían COVID o antecedentes sugestivos de cardiopatía. En estos casos, la participación debe estar condicionada a una evaluación clínica adicional. 2. Recomenzar el ejercicio después de al menos 7 días libres de síntomas. Las actividades de la vida diaria deben ser fácilmente alcanzables sin excesiva fatiga ni cansancio. Comenzar con al menos 2 semanas de esfuerzo mínimo y progresivo. 3. Utilizar autocontrol diario para realizar un seguimiento del progreso. Prestar atención a los síntomas post-COVID persistentes. Puede requerir consulta, estudios adicionales, tratamiento y rehabilitación. 4. Una vez que el paciente ha sido estratificado por riesgo y ha estado libre de síntomas durante al menos 7 días, se puede utilizar un enfoque por fases para aumentar los niveles de actividad a los niveles de referencia. 5. Si la persona no ha sido físicamente activa antes de la enfermedad, es un buen momento para plantear una discusión sobre cómo volverse una persona físicamente activa. ¿Qué tipo de ejercicio es eficaz en la rehabilitación? En un estudio de Amaya Jimeno, Almazán y colaboradores, en 2022, se compararon los resultados de pacientes con condición post-COVID sometidos a una intervención de ejercicio terapéutico supervisado o siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la rehabilitación. Se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorio que incluyó 39 pacientes con afección post-COVID. Todos tenían una fase sintomática crónica superior a 12 semanas. Se evaluaron exámenes médicos completos, síntomas informados por los pacientes y aptitud cardiorrespiratoria y fuerza muscular. Los individuos fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos. El primero realizó un programa de entrenamiento concurrente durante 8 semanas. 2 sesiones por semana comprendían entrenamiento de fuerza combinado con entrenamiento aeróbico, más un tercer día de entrenamiento continuo de intensidad ligera. El segundo grupo, de control, siguió las pautas de la Organización Mundial de la Salud para la rehabilitación post-COVID. Incluían ejercicios aeróbicos 5 días a la semana entre 20 y 30 minutos, más 3 días de ejercicio de fuerza con una carga de serie y repetición 3×10 sobre 7 ejercicios recomendados. Los resultados mostraron que después del seguimiento hubo cambios en los resultados físicos en ambos grupos. Sin embargo, la magnitud del cambio antes y después de la intervención favoreció al grupo de ejercicio en marcadores cardiovasculares y de fuerza. Además, la intervención con ejercicio resultó en una calidad de vida significativamente mejor, menos fatiga, menos depresión y un mejor estado funcional,
así como una aptitud cardiovascular y fuerza muscular superior en comparación con el grupo control, es decir, con los que siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No se observaron eventos adversos durante las sesiones de entrenamiento. Los autores concluyen que un entrenamiento concurrente, supervisado y personalizado de intensidad baja y moderada, tanto para entrenamiento de fuerza como resistencia, es una intervención más efectiva, segura y bien tolerada en condiciones posteriores a COVID-19 en comparación con las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud. Eulogio Pleguezuelos y colaboradores en 2023 realizaron un estudio con el objetivo de investigar los efectos de diferentes programas de ejercicio sobre la aptitud física y mental, la condición física y los biomarcadores del sistema inmunológico y el estrés oxidativo en pacientes mayores con secuelas post-COVID-19. La muestra estaba conformada por 120 participantes mayores de 60 años que habían padecido la enfermedad COVID y presentaban sintomatología persistente, diagnosticada por médico. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los grupos experimentales: grupo de resistencia, grupo de fuerza, grupo concurrente y un grupo control. Los grupos de entrenamiento realizaban 3 días a la semana un programa supervisado de actividad física, mientras que el grupo control no realizaba actividad física. Se midieron los siguientes variables: aptitud cardiorrespiratoria, aptitud muscular, dolor y salud mental, y biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo. Los resultados de este estudio proporcionan información sobre los efectos de diferentes programas de ejercicio sobre la aptitud física y mental, la condición física y los biomarcadores del sistema inmunológico y del estrés oxidativo en pacientes mayores con secuelas post-COVID. Estos hallazgos pueden ser la base para la formulación de planes de salud y programas de rehabilitación que permitan un envejecimiento saludable y una reducción de la morbilidad asociada en pacientes con secuelas. Agostini y colaboradores en 2021 realizaron una extensiva búsqueda bibliográfica en base de datos científicas y seleccionaron 2.835 artículos. El objetivo de esta revisión fue identificar la mejor evidencia para definir enfoques de rehabilitación para las fases aguda y posaguda de la enfermedad de coronavirus. Los autores recomiendan un proceso de rehabilitación integrado que involucre un equipo multidisciplinario que brinda intervenciones neuromusculares, cardíacas, respiratorias, de deglución y de apoyo psicológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La intervención de un médico experto en rehabilitación debería evaluar al paciente y establecer una intervención específica tras una evaluación exhaustiva del estado clínico. Y todo ello en colaboración con todos los profesionales del equipo de rehabilitación. La rehabilitación, por lo tanto, debe realizarse en un entorno multidisciplinario y multiprofesional. Juega un papel fundamental en el manejo de los pacientes con COVID-19, centrándose en las funciones respiratorias y motoras, por lo que es esencial establecer estrategias de tratamiento para garantizar una recuperación óptima en los pacientes. ¿Cuáles fueron las recomendaciones sobre las cuales se diseñaron los protocolos de retorno a la normalidad de la actividad física y deportiva? Brian McAfee, en 2020, junto a un grupo de colaboradores, establecieron las recomendaciones sobre actividad física y deporte que siguieron la mayoría de las organizaciones del mundo. Los investigadores sugirieron que las medidas debían ajustarse a las impuestas por las respectivas jurisdicciones en el marco de la realidad epidemiológica de cada lugar. Sin embargo, propone llegar a la normalidad de las prácticas a través de 4 fases sucesivas, en las que la velocidad del progreso dependía de cada comunidad. En la fase 1 se realizaban prácticas en grupos de hasta 10 personas o menos con distanciamiento social permanente. En la fase 2 comenzaban las prácticas en equipo, limitado a ejercicio de simulacros deportivos, juegos reducidos de 1 contra 1, debiendo existir distanciamiento social en la mayor parte de la práctica. En la fase 3, las prácticas de equipo y juego completo se podían desarrollar. En la fase 4, la competencia completa comenzaba, pero debía limitarse a equipos locales y regionales. Estas recomendaciones incluían realizar testeos de casos sospechosos antes del inicio de cualquier actividad para todos los atletas, entrenadores y oficiales,
Esto incluía un control de temperatura de todos los participantes antes de iniciar. Si hubiera casos sospechosos, la persona se aislaba preventivamente y se solicitaba más atención si era necesario. No podían regresar a la práctica hasta que tengan una prueba de PCR negativa o una autorización médica. El distanciamiento social durante y entre actividades y la frecuente higiene de mano era una recomendación permanente. No se recomendaba el uso de casilleros, habitaciones o compartir botellas de aguas. Las prácticas y los juegos se realizaban de manera espaciada y sin espectadores en ningún momento. Los barbijos y tapabocas eran de uso obligatorio y el material usado debía ser desinfectado regularmente con tanta frecuencia según el uso y los materiales disponibles. Recomendaciones finales. En base a los estudios anteriormente citados, una propuesta de rehabilitación física eficaz a través del ejercicio físico para personas que tuvieron COVID-19 debe incluir ejercicios que involucren todos los componentes de la condición física y deben realizarse de manera progresiva según la tolerancia de cada paciente. En ese sentido, es oportuno mencionar la postura del Colegio Americano de Medicina Deportiva, que, basándose en las guías de actividad física para los norteamericanos, recomiendan las siguientes pautas para regresar a la práctica del ejercicio post-COVID. En primer lugar, los síntomas de esta enfermedad deben desaparecer por completo durante al menos 7 días antes de regresar a la actividad física. Para los jóvenes y mayores, la actividad física es importante para la recuperación y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Aquellos que se están recuperando de la enfermedad pero sin ningún síntoma pueden hacer desde actividades ligeras a ejercicios de intensidad moderada según su grado de tolerancia. Es importante consultar al médico antes de hacer ejercicio de intensidad moderada a alta, si tuvo o continúa teniendo síntomas de COVID, especialmente aquellos que afectan directamente la respuesta cardíaca o pulmonar, como dolor en el pecho, dificultad respiratoria, aturdimiento o ritmo cardíaco acelerado. Cualquier persona con síntomas graves o que fue hospitalizada por COVID debe obtener la aprobación de su médico antes de regresar a la actividad física a una intensidad superior a la ligera. El plan de actividad física debe incluir ejercicios aeróbicos, de fuerza, de equilibrio y ejercicios de estiramiento, siempre y cuando no haya tenido síntomas de COVID durante al menos 7 días. Es recomendable comenzar lento, con el 25% del nivel de actividad anterior al COVID, o con una intensidad baja, donde se pueda mantener una conversación fácilmente durante la actividad. Se debe permanecer en ese nivel durante al menos 7 días sin que aparezcan ningún síntoma. Además, se recomienda no quedarse sentado todo el día y en el caso de cumplir obligaciones frente a una computadora o actividades de ocio como ver televisión, se recomienda levantarse periódicamente o durante los comerciales y dar una vuelta por la casa, subir escaleras o una tarea activa, como por ejemplo transportar objetos, lavar los platos o sacar la basura. Cualquier excusa para ponerse de pie y moverse es siempre válida para prevenir enfermedades del sedentarismo y conservar la salud. En el próximo capítulo de la serie sobre actividad física y COVID, hablaremos sobre la revolución del home fitness. ¿Qué cambios ha impulsado el aislamiento social en la manera de hacer actividad física? ¿Afectó negativamente a la industria del ejercicio? ¿Qué es la revolución del home fitness? ¿Es seguro practicar ejercicio en casa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?